Queremos agradecer a Yolanda, a la directora de la Fundación Sandra Ibarra, por favor, que suba un segundito a acompañarnos. Un aplauso para ella, que ha sido la responsable de que esta exposición esté aquí acompañándonos. Así que yo creo que es importante que la tengamos aquí presente, ¿de acuerdo? Que sepamos quién es, cuál es el motivo de esta exposición, de todo lo que nos transmite. Y nada, Yolanda, si quieres dar unas palabritas, aquí tienes el micrófono. Bueno, yo quería que subiera conmigo, no sé si se me hace falta el micrófono, o la presento después. Tira. Como tú quieras. Tira. Ahora. Bueno, buenas tardes. Ante todo, no sé si se oye. Sí. ¿Se oye? Muchas gracias al Ayuntamiento, modestos alcalde, por invitarnos, y también a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Coria. Porque la verdad que ha sido un honor estar aquí, es un honor estar aquí. Estuvimos el lunes presentando la exposición y hoy formar parte de estas jornadas y estamos muy contentos de estar con todos vosotros aquí en Coria. Decir que quiero que esté a mi lado porque vamos a tener también el testimonio de una de las supervivientes pacientes de la Fundación Sandra Ibarra que sale en esta exposición, que lamentablemente está tapada por el altavoz y no se la ve bien, pero bueno, la vais a poder conocer en persona. Yo soy poco técnica, pero para quien no conozca la Fundación voy a leer un poquito en el programa para que sepáis quiénes somos y luego ya lo hablaré más a mi manera, ¿vale? La Fundación Sandra Ibarra somos una organización sin ánimo de lucro con una trayectoria de 13 años sumando esfuerzos frente al cáncer, que es una causa global. Desde nuestro inicio, la Fundación hemos impulsado y financiado campañas y proyectos de investigación, sensibilización y prevención frente al cáncer. Y hemos colaborado activamente en el desarrollo de la humanización de la sanidad. Esta palabra que tanto se oye ahora, pero que la verdad que hace 3 años, antes de la COVID, no se oía tanto. Aunque hay aquí muchos médicos, la verdad es que esto es así. En los últimos años, tras el aumento de los índices de supervivencia y la falta de atención sanitaria específica para el superviviente de cáncer, la Fundación nos hemos orientado hacia la búsqueda de soluciones en este ámbito. De la ausencia de planes asistenciales para el superviviente, hemos creado nuestra escuela de vida. Se trata de una escuela de pacientes y supervivientes especializada en hacer frente a las necesidades asistenciales durante el periodo de transición en el que ya no hay tumor ni tratamiento, pero aparecen diversas secuelas que deberían ser atendidas, que creo que de esto también ha hablado la psicóloga de la ECC hace un momento en la sala de al lado. El objetivo es formar e informar a pacientes y supervivientes de cáncer para que se conviertan en protagonistas de su salud y alcancen el bienestar físico y emocional necesario para además seguir siendo felices y viviendo una vida plena. Implantando Ubica, un modelo de atención y coordinación asistencial basado en la transversalidad y atención compartida multidisciplinar dentro de la red hospitalaria. A ver, esto lo que significa es que hemos presentado un proyecto hace poquito ya en la Junta de Andalucía y en algunos hospitales como el Macarena, el Virgen del Rocío, vamos en breve, de hacer un nuevo modelo sanitario que trate al superviviente de cáncer. O sea, el superviviente es un nuevo paciente que, aunque ya no tiene tumor ni tratamiento, pero tiene unas secuelas que vienen derivadas de la enfermedad y que entonces que no vayan a su médico de cabecera después de ya no tener tratamiento o las deriven directamente al oncólogo otra vez, que a lo mejor han pasado ya 5 o 6 años y van otra vez cuando hay una lista de espera horrorosa para que el oncólogo las atienda. Entonces, que haya un plan específico para ese otro tipo de paciente que ahora, por suerte, sí que está en nuestra sociedad. Hablar de esto hace años pues no era tan posible. La verdad que la supervivencia era mucho más corta, pero ahora en España yo creo que hay 2 millones de supervivientes, ¿no?, al año. Así que eso se merece un aplauso, que haya 2 millones de supervivientes y que se merezca que la sanidad tenga este modelo de atención sanitaria que es el Ubica. Y bueno, vamos a hablar de la exposición, que yo si no me enrollo mucho y sé que vamos mal de tiempo. La exposición nace también después de pasado el COVID. Nosotras que teníamos la Fundación muchos planes activos con las pacientes y los supervivientes, pues vimos la tristeza que existía en ellas, o sea, que el no habernos podido salir a hacer el yoga, nuestras marchas nórdicas, nuestras reuniones de risas, nuestras charlas de sexo, de todo un poco, y decidimos expresarlo en unas fotografías que vieran lo que transmiten desde que se tiene la enfermedad hasta que supera, lo que ha dicho la psicóloga muy bien dicho, los miedos, la rabia, los apoyos, la familia, las parejas, y eso es lo que se ha visto reflejado a través de esta exposición, cuya fotógrafa,
que es Karen Gajate, que venga aquí un momentito conmigo, que como yo explicaba el lunes, ella es fotógrafa y es superviviente de cáncer de mama, y entonces fotografía el alma, como podéis ver, y quiero que ella diga unas palabritas también. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estas iniciativas que me parecen maravillosas. He podido estar un ratito viendo alguna de las charlas. Gracias, me han encantado. Y bueno, simplemente yo como fotógrafa, solamente comentaros, cuando a mí me detectaron el cáncer en el 2002, el primero, yo recaí en el 2016, en el 2002 tomé la mejor decisión de mi vida, que fue dejar el trabajo que estaba haciendo y dedicarme a lo que es mi pasión, que es fotografiar. Amo fotografiar personas, me encanta contar historias a través de mis imágenes y bueno, y en este caso pues no podían ser menos, porque detrás de cada una de estas imágenes hay muchas, muchas historias. En esta exposición somos dos fotógrafas, mi compañera Patricia no ha podido estar hoy aquí, pero os manda un beso enorme porque le encantaría haber estado. Las dos hicimos juntas la fotografía, 6 son de ellas, 6 son mías. Al final no son de ninguna de nosotras, sino que son de todas y de todos, porque en esta exposición no solo es hacer unos retratos, como veis, grandes y ponerlas aquí, sino que se trata de convivir, de contar, de hablar. Detrás de cada una de estas miradas hay muchas cosas que contar, muchas vivencias, muchas risas, muchas lágrimas, muchos miedos y también muchas alegrías. Y bueno, ese era un poco el objetivo, ¿no? Después de todo ese encerramiento, como bien ha dicho Yolanda, que tuvimos, pudimos disfrutar de momentos maravillosos antes de hacer las fotografías y bueno, aquí tenéis los resultados. Espero que os gusten, que las disfrutéis, que cada uno de vosotros y cada una de vosotros os podáis sentir identificados con algunas y mirar más allá de las miradas, que hay muchas cosas. Gracias. Bueno, la palabra resiliencia tiene muchos significados, pero en realidad es saber salir de la adversidad de una forma positiva. O sea, cuando te pasa una cosa grave en tu vida, saber salir de ella de una manera positiva. Y si hay alguien que sabe hacerlo, para mí es nuestra resiliente preferida, Susana Castillo. Ella nos va a contar su historia. Bueno, y todo lo que ha conseguido, eso cuéntalo también. Hola, no sé si voy a saber yo hablar también como ella, estoy un poco nerviosa. Pues bueno, yo soy paciente y superviviente, sigo en tratamiento, aunque ya la quimio y la radio ya pasaron. Ahora estoy con un tratamiento hormonal que lo han explicado súper bien. Ahora es de larga duración, he firmado 10 años, voy por el 7º. Y bueno, pues con todo lo que habéis explicado, de emociones, de temas de alimentación, yo ahora he llegado a mi momento, he encontrado mi equilibrio gracias a un nutricionista y al deporte, nunca pensé que lo diría, pero ha sido así. ¿Y el cambio? Que ha sido en 5 meses. Sí, he perdido 23 kilos que me sobraban, que los tenía ahí del tratamiento y bueno, y que ahora como cada 3 horas, tal cual como lo has explicado, pues ahora tengo como de todo, sí, esa rutina integrada en mi vida y ahora necesito andar, necesito hacer deporte moderado, adaptado a mí, porque por supuesto tuve metástasis, tengo un problema de linfedema, todo lo que habéis contado, pues... Lo tiene ella. Sí, me he identificado con exactamente, sí. Pues nada, quería contaros ay, que me da mucha vergüenza. Luego quería también contaros lo que para mí ha significado participar en este y en otros proyectos de la Fundación. Lo bien, porque esto queríamos transmitir, ya nos explicó el sentido, ¿no?, de dar una imagen más real del cáncer, pero hay detrás de las cámaras que es súper divertido, que nosotros nos lo pasamos muy bien, siempre la ilusión de con qué compañera te va a tocar, se crean unos lazos y unos vínculos entre nosotras que son increíbles. O sea, yo soy de Málaga, me enamoré de un sevillano y vivo en Sevilla, en Burguillos, y no pensé en la vida que iba a tener amigas del alma, de Constantina, de Marchena, de Alcalá de Guadaira,
de Sevilla, de Gines, de Coria. Cómo ha cambiado mi vida y cómo he ido sumando gente que me está aportando y que me está ayudando tanto, como en mi caso yo las conocí en el 2017 y sé que es raro, pero el cáncer me ha hecho mejor, soy mejor persona, disfruto absolutamente de todos los momentos que vivo desde que me levanto y ya no sé qué más decir. Gracias. Yo creo que vuestra intervención, tanto de parte de la directora como de la fotógrafa y de nuestra gran superviviente, ¿no? Además de esta posición, está detrás del altavoz. Sí, sí. Está pillado el altavoz, pero bueno, como van a estar aquí más tiempo en la exposición, tendremos tiempo de verte con calma. Así que nada, muchísimas gracias, chicas, porque yo creo que todos perseguimos... Muchísimas gracias, porque creo que todos perseguimos un mismo mensaje, ¿no? Todas estas imágenes muestran un único sentimiento, que es la ilusión y además las ganas de contar que después del cáncer, pues la vida sigue, que es lo importante que tenemos que transmitir aquí hoy. Así que nada, en este espacio que tenemos, que vamos a esperar que sea un poco más dinámico, más cercano entre todos, vamos a dar un turno de preguntas por si tenéis alguna duda que se os ha quedado durante estos 2 días de jornada, alguna pregunta a alguno de los especialistas, de los acompañantes o de los ponentes que tenemos aquí. Os motivo a que sea un poco dinámica y a que sea un poco participativa y colaborativa por parte de todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, una cosa, perdón. Yo, no sé si esto va o no va, o sí. Mi voz. Yo quisiera hablar, antes de que conteste a vuestras preguntas, yo personalmente quisiera transmitiros cuál ha sido mi sensación después de estos 2 días de jornada. Y la verdad es que la conclusión, tengo 2 conclusiones. Una es negativa, entre comillas, y otra muy positiva. ¿Cuál es la negativa? La negativa es que decíamos en las exposiciones, decían los oncólogos, que en los próximos años se estima que 1 de cada 8 mujeres vaya a sufrir cáncer de mama. Eso para mí ha sido un jarro de agua fría, o es una conclusión negativa. Pero ¿cuál es la positiva? También la tenemos. La positiva es que afortunadamente el cáncer de mama hoy se cura. Y no solamente se cura el cáncer de mama, se cura todos los cánceres. ¿Qué es lo más importante que debemos de tener en cuenta? También se ha hablado mucho en estos 2 días de jornada. Lo más importante es la prevención. Si se prevé un cáncer a tiempo, el cáncer se cura en el 98% de posibilidades, hablábamos en las exposiciones. Por lo tanto, ¿cuál es lo que yo quiero transmitir de forma positiva y que de esta jornada salgamos todos con esa idea de que tenemos que aprender a diagnosticar lo antes posible cualquier tipo de cáncer, pero el cáncer de mama lo tenemos más al alcance de la mano, puesto que la autoexploración de la mujer la sabemos hacer, o la sabéis hacer todas las mujeres. Sabemos que estamos ganando muchas batallas. El cáncer, afortunadamente, es una pandemia del siglo XXI y también lo era en el siglo XX, pero cada vez tenemos más, desgraciadamente. Y fundamental es hacer un diagnóstico a tiempo para que el pronóstico sea favorable. Por lo tanto, yo quisiera transmitir que de esta jornada que hoy finalizamos, que salgamos todos con la idea clara de que el cáncer es una batalla, que vamos ganando muchas batallas, pero tenemos que ganar la guerra. Y yo creo que entre todos podemos ganar la guerra. Por lo tanto, a eso os animo. Bueno, yo quiero hacer un matiz que tiene cierto componente positivo, ¿no? Con la afirmación que acaba de decir Antonio, con la que rompimos muchos de nosotros ayer en las presentaciones, ¿no? 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer en los próximos años. 1 de cada 8 de vosotras que estáis aquí va a desarrollar cáncer. ¿Qué es lo bueno, lo positivo de todo esto? Pues que vamos a ser capaces de detectar todas esas enfermedades en estadios iniciales. Detectar la enfermedad en estadios iniciales va a marcar, pues evidentemente, la supervivencia de nuestros pacientes. No es lo mismo diagnosticar la enfermedad en un estadio inicial y localizado que en un estadio metastásico. Por eso, el gran número de diagnósticos es favorable para nosotros siempre que sean estadios iniciales, donde la tasa de curación y de supervivencia, evidentemente, pues va a repercutir enormemente sobre nuestros pacientes. Así que es un mensaje
que tenéis que ser conscientes, pero que también es un mensaje de alarma. Somos capaces de diagnosticar mucho antes y por eso se debe ese gran número de personas. ¿Alguna pregunta? Sí. Coge el micrófono, por favor. Vale. Que antes no tuve el valor de preguntártelo. Yo tengo ahora una sensación cuando estoy intentando recobrar Charo, si quieres ponerte de pie. mis relaciones sociales con mucha tranquilidad, porque yo misma me estoy pautando ese momento que tengo que superar. Pero es cierto que precisamente la semana pasada que quedé con unas amigas del trabajo, porque yo sigo teletrabajando, afortunadamente me la han podido conceder, y claro, lo normal es que se hable de planes, de cosas. Cuando tú has hecho mención antes al miedo a los planes, pues la sensación de que como que yo tengo una ventaja con el resto de mis amigas cuando estaban hablando, pues yo cuando llegue el verano voy a hacer esto, la otra, pues yo la semana que viene voy a... Claro, y yo les dije, ya se quedaron calladas y les dije, ¿y por qué esperáis a hacer ese proyecto, esa decisión? Y claro, se quedaron mirando como diciendo, ¿pero qué me dice Carmen? Y digo, no, es que yo desde que estoy con esto me levanto cada día y digo, uy, qué bien, hoy puedo dar un paseo, qué bien, hoy tengo ganas de quedar, hoy no, hoy estoy más cansada, tengo que medirme y es como si el tiempo corriera más avanzado, ¿no? Como que no me siento agobiada, pero sí me siento con la sensación de que voy por delante, porque no sé si eso es bueno o es malo, no sé si me voy a dar un batacazo cuando mañana me levante y no tenga cuerpo para hacer nada, no sé eso cómo gestionarlo, no sé si es bueno o es malo. Bueno, yo creo que no es ni bueno ni malo, es natural. Las personas que os habéis enfrentado a lo que os habéis enfrentado, podéis ver las cosas a vista de pájaro. Habéis tenido una experiencia porque habéis encontrado, como decía antes, con el abismo, con el miedo a perder las cosas más valiosas que tenemos. Y eso nos ayuda a entender el valor que tiene la vida y el valor que tiene cada cosa. Es verdad que por una parte, al principio sobre todo, hay miedo a hacer planes a largo plazo, sobre todo cuando uno está todavía con las revisiones, con los tratamientos activos, porque nos parece que en cualquier momento se nos pueden fastidiar los planes porque esa es la experiencia que hemos tenido cuando se nos ha diagnosticado. Entonces, por una parte, es verdad que puede producirse ese miedo a planificar, pero luego también está como esa impaciencia, por decir, es que la vida es hoy. Y esa es una perspectiva que no todo el mundo tiene. Todo el mundo pensamos que vamos a vivir indefinidamente, que vamos a morir con 100 años durmiendo en la cama, por ejemplo. Es la fantasía que tenemos. ¿Qué pasó con el COVID? Con el COVID muchas personas entendimos que en 8 días tú podías estar en el otro lado, porque es que los procesos a veces eran que en el 8º día ibas mejorando y en el 8º había un empeoramiento y en 3 días te ibas. ¿Y qué pasa? La población se volvió también más disfrutona. O sea, hemos aprendido a no dejar pasar la vida. Entonces, es natural que haya toda esa especie de desfases, ¿no? De alguna manera, también es cierto que vamos cogiendo, con el paso del tiempo, tú comentabas antes que hace poquito tiempo que has terminado el tratamiento activo, es verdad que el paso del tiempo va un poquito serenando las aguas de alguna manera y entonces ni lo uno ni lo otro. Podremos planificar a largo plazo también, te podrás sentir segura planificando a largo plazo, pero seguramente ya nunca vas a olvidar lo importante que es disfrutar hoy y no dejar para mañana ciertas cosas. Es así, es diferente. Más preguntas. Pues, oye, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría preguntar. Venga, vamos contigo. Bueno, en esta ocasión es a mi doctora Paloma, que sé que es una cuestión muy técnica, pero ¿cómo es la magia de la radioterapia? ¿Qué hace eso exactamente? Porque yo cuando estaba en la máquina no entendía qué magia hace para que eso pueda matar. Doctora, levántate y explícalo aquí. Bueno, pues
lo explicamos. Si me estoy poniendo muy técnica y me pierdo las explicaciones, me traéis otra vez. La radioterapia son electrones que se aceleran muy rápido, cogen inercia y cuando llevan inercia se estampan con otra superficie. Y tú sabes que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces ese electrón que se estampa contra una superficie que se queda parado, la energía cinética que lleva, al pararse la libera, la suelta. Y esa energía que suelta se llama fotón. Entonces la radioterapia trabaja con fotones. El haz de fotones, nosotros tenemos capacidad de dirigirlo, que son los aceleradores. La máquina esa grande que pivota en torno a ti, que yo siempre os explico en la consulta, que da vueltas, que tú no ves nada. Pero es como hacerte, como si fuera un TAC, la sensación es la misma. Tú te tienes que quedar muy quieto y esa máquina, al final, tú lo que, aunque no estés viendo nada, te tienes que imaginar que es como si fuera un foco de luz apuntándote al tumor. Entonces la máquina se está moviendo y ese foco está siempre iluminando el tumor, de tal manera que los fotones están incidiendo desde distintos ángulos de entrada y se están acumulando en el tumor. Esos fotones llegan con su energía al tumor y se estampan contra las células del tumor. Y pueden hacer dos cosas, o bien dañarla directamente, rompen su ADN, se estampan contra el ADN y lo rompen en el núcleo, entonces esa célula, una vez que tiene el núcleo roto, ya no es funcional, le ha roto el código de su vida, entonces no puede dividirse, cuando vaya a entrar en división se muere. Y la otra forma es que tú generas, al matar esas células, se generan una serie de sustancias que se llaman radicales libres del oxígeno, son unas sustancias que se distribuyen a las celulitas del tumor que están al lado de esa que se ha muerto. Y esas sustancias van matando poco a poco a las que están alrededor. Entonces la radioterapia es una mezcla de los fotones estampándose contra los núcleos de las células tumorales y los residuos que se están produciendo de la interacción con el agua de esa sustancia, matando a las células tumorales que hay alrededor. Y eso se da un día, al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente, y por probabilidad, al final, el número de células sobre las que hemos incidido hace que acabemos destruyendo el tumor. Algunas células directamente y otras por los daños secundarios que hemos estado induciendo por los radicales libres del oxígeno. No sé si me he explicado. ¿Sí? Perfecto. Fijaros en deciros que es un tratamiento con partículas altamente eficaces y es actualmente lo que deciros que, bueno, la doctora Sosa podrá corroborar perfectamente que es un tratamiento altamente eficaz con la partícula que estamos utilizando, con los fotones, pero que todavía viene lo mejor. En los próximos años utilizaremos la protonterapia, que sabéis que se ha destinado un capital privado bastante importante en la realización o en la formación de estaciones de protonterapia, de las cuales una viene para Sevilla, ¿de acuerdo?, que además pertenecerá a los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, y que tendremos la suerte también pues de ser usuarios todos de ello cuando la necesitemos. Así que es un halo de esperanza importante para tener en cuenta. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sobre radioterapia, sobre medicina estética, aquí podemos contestar de todo. A la psicóloga, venga, Charo. Pégate a Jesús y el sonido entra por tu micro, ¿vale? Charo. Gracias a usted. Mira, yo me operé de cáncer de mama en julio del año pasado. Lo he ido llevando mal, pero me recuperé. Pero ahora tengo una hermana con 50 años que se ha tenido que operar y eso ya me cuesta. Sé que es normal que me cueste, pero estoy peor por ella que por mí. Entonces, ¿cómo ayudarla? Porque a ella sí la veo mal. Después de que yo estoy mal, a ella la veo mal. Y me cuesta. ¿Qué es lo que te cuesta? Superarlo. Que veo que ella o no lo acepta, o no se lo cree, o vive en un mundo de yuppie y no está. Y a mí me cuesta verla cada día más triste. Yo intento vivir el día a día, yo salgo, entro, me río, tengo mis amigas, todo. Y digo, bueno, me ha tocado, pues para adelante.
Yo he vivido ya unas pocas de cosas, digo, bueno, otra más para vivir y para contarla. Pero hablar de ella me cuesta. Ay, pero si me ha dicho que puedo hablar por el No pasa nada. Loli, lo que dice Loli, muchos de vosotros lo habréis experimentado. Duele mucho más la enfermedad de un ser querido que la propia, ¿verdad? Eso se llama amor. También es verdad que cuando uno está malo, nuestro cerebro, nuestra mente, de alguna manera, sabe qué hacer para protegernos al que lo está padeciendo. Se ponen en marcha mecanismos que nos ayudan al enfrentamiento, a la positividad, a estar más tranquilos. Son una especie de defensas que tenemos y que funcionan sin que nosotros hagamos nada en particular. Muchas veces es automático. A veces incluso entramos en shock, como decía ella, parece que no va con nosotros. Parece que vamos al principio funcionando como si no pasara nada, con mucho espíritu de lucha. Le llamamos muchas veces nosotros el síndrome del héroe. Nos venimos arriba. Todo esto son mecanismos que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestra mente y que se producen cuando tenemos el problema, pero que muchas veces no se producen en el otro. Eso no es automático. Eso se produce en el que tiene que enfrentarse a la enfermedad y al problema. Por eso muchas veces sufre más el que esté al lado, porque el que está al lado no tiene esas defensas, no tiene esos mecanismos seguramente. ¿Cómo le podemos ayudar? Como ella necesite. Como ella necesite que le ayudes. No se trata de que tú necesites ayudarla, se trata de lo que ella necesite. Muchas veces es cuestión de estar cerca, atento, dejar espacio. No podemos sobreproteger al que está enfermo, pero tampoco podemos hacer como si no pasara nada. Tenemos que saber estar atentos a qué es lo que esa persona necesita. Cuando necesita mi presencia, estar presente. Cuando necesite mi distancia, mantener mi distancia. Es decir, tenemos que intentar ponernos más en el lugar del que está supuestamente necesitado de nuestra ayuda que de nosotros, que somos los que necesitamos ayudar. Eso no es fácil, pero es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Ese es el trabajo que tiene que hacer, como yo decía antes, el entorno. Tiene que ser mantener a esa persona a la distancia suficiente para que esa persona funcione por sí misma, pero también a la justa distancia para que esa persona sepa que te tiene ahí al lado. De manera que ni sobreprotejamos, ni tampoco dejemos en ese sentimiento de soledad. Entonces, es sencillamente eso. No te extrañe que ella a veces viva en los mundos de Yupi, porque necesitamos a veces esa inconsciencia. No pasa nada, esto es un camino muy largo y no podríamos estar siempre en el mismo nivel de alerta, ni en el mismo nivel de tensión. Entonces, bienvenido cuando estemos inconscientes y bienvenidos también cuando llega el momento en que tomamos conciencia. Y ahí es donde tú vas a estar a su lado, ayudándola cuando ella te necesite. Y si no lo tienes claro, pregúntale, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero estar a tu lado, quiero ayudarte. Dime qué necesitas de mí. Ese tipo de preguntas no las solemos hacer, nos pasamos la vida adivinando lo que el otro quiere. Adivinando, ¿eh? Incluso no decimos lo que necesitamos porque esperamos que el otro lo adivine. ¿Cuántas veces nos decimos, es que yo no le tendría que decir a mi hermana que me llame, me tendría que llamar ella? Pero a lo mejor tu hermana no te llama porque no sabe qué hacer. Piensa que si te llama te puedes preocupar más o te puedes conectar otra vez con el problema si tú estás pensando otra cosa. La falta de comunicación muchas veces es el principal problema de consulta. El principal motivo de consulta nuestro es la falta de comunicación. Y es muy importante ser capaces de hacer preguntas claras y expresar claramente qué es lo que necesitamos. Cuando echamos de menos a alguien, te necesito en este momento, te he echado de menos, te he echado en falta, me hubiera gustado que me hubieras acompañado en este momento. No lo solemos decir, esperamos que el otro adivine o que tenga la iniciativa. Ese es un gran problema que tenemos. Entonces, como decía yo antes, una de las cosas que tenemos que ajustar y que muchas veces ajustamos es el aprendizaje de la comunicación. Entonces, muchas veces es tan sencillo como eso. No sé cómo ayudarte, quiero estar a tu lado, pero tampoco te quiero agobiar. Dime en qué me necesitas, porque ahí voy a estar. ¿Que tú estás bien con tus amigas en los mundos de Yupi? Pues fenomenal. Pero cuando estés pasando un mal rato, si me necesitas, llámame porque yo voy a estar ahí. Y relájate. ¿Vale?
Aprovechando que te tengo aquí, yo te voy a comentar una experiencia que creo que la compartimos por todos los profesionales que acompañamos al paciente oncológico desde el momento del diagnóstico. Se le vienen encima una batería de pruebas increíbles en muy poco tiempo, gammagrafía, TAC, resonancia, biopsia, se hace el diagnóstico y ahora se le viene toda la terapia de manera rápida también y ciertamente un poco agresiva, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Los oncólogos siempre estamos encima del paciente y llega el momento del fin del tratamiento. Toca la campana y se celebra que el fin ha llegado. ¿Qué sensación nos manifiestan nosotros los pacientes? Pues cuando le damos la próxima cita en 3 meses, el paciente dice, ¿cómo? ¿Que nos vas a ver en 3 meses? Esa sensación de desprotección después de esa sobreprotección, ¿por qué manifiestan eso? Cuando al fin y al cabo lo que pensamos nosotros es que quieren perdernos de vista durante al menos 3 meses. Te digo yo que no. Te digo yo que no. Y ya no te digo nada cuando dais el alta. Ya cuando dais el alta dice, ¿cómo? ¿Que ya no tengo que venir más? Por favor, hazme un TAC dentro de un año al menos, ¿no? Porque ese sentimiento quizás de, claro, porque cuando de verse estáis, desprotegido quizás. Claro, cuando estáis ahí, estáis en la lucha activa, estáis vigilantes y si el bicho, como dice la gente, ¿no? Y si hay alguna posibilidad de que esté produciéndose una recaída o que la enfermedad no esté solucionándose, vosotros vais a estar ahí vigilando y de repente es como decir, vamos a bajar la guardia, ya no me van a mirar más, y si vuelve, el easy, ¿no? Claro. Y si vuelve. Entonces ahí es muy importante la comunicación vuestra, ¿no? Que seáis capaces de transmitir el margen de confianza y de seguridad, que si vosotros establecéis que es de 3 meses, es porque está bien establecido. Exacto. Y ahí también nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Nosotros los psicólogos tenemos que ayudar. Pero muy importante, es inevitable que va a haber un poquito de miedo, como decía, y un poquito de incertidumbre, con ese vamos a tener que convivir, pero lo importante es que ese miedo y esa incertidumbre no les impida vivir, hacer planes, disfrutar y seguir adelante su vida. Y estar ya deseando que llegue la próxima revisión. Pero efectivamente, lo que tienes toda la razón. Estar deseando que llegue la siguiente revisión, que también viven deseando con cierta incertidumbre, exacto, deseando y temiendo, ¿no? Para ver los resultados. Eso es, ¿vale? Pues sí, importante que sepáis todo que cuando nosotros utilizamos esos intervalos de tiempo porque estamos dentro de un margen de seguridad y que por eso se establece así por protocolo. Y además ya no se puede estar permanentemente viviendo en ese estado de alerta, ¿eh? Hay que aprender también a confiar, a desarrollar la confianza, a desarrollar la tranquilidad, a recuperar ciertas cosas, a crear cosas nuevas en nuestra vida y a irnos poco a poco alejando de alguna manera de ese rol de persona que ha estado X tiempo siendo sometida a tratamientos, a diagnósticos, etcétera. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es verdad que cuando se nos diagnostica de cáncer parece que el cáncer nos identifica y el cáncer es una cosa que te pasa. Pero te pasan más cosas en tu vida, te siguen pasando cosas. Ahora mismo nos están pasando cosas, está lloviendo. Es decir, ¿pero qué pasa? Que llegamos a identificarnos hasta tal punto con la enfermedad que parece que ahora no sé quién soy. Que solo vivimos en torno a ella, ¿verdad? Claro, no sé quién soy, entonces ahora me tengo que buscar una vida. Bueno, pues tenemos que encontrarnos que somos más allá del cáncer, ¿no? ¿Vale? Exacto, que del cáncer ya nos ocupamos nosotros. Exacto. Exactamente. Muy bien, eso. Pues muy bien, ¿alguna otra pregunta? Te quería preguntar también a la psicóloga. Charo. Es que me van surgiendo cosas. Yo tengo un hijo que va a cumplir este mes 19 años. Esto me pasó en el 2021 a finales. Y yo decidí de raíz no darle detalles de lo nuevo que va saliendo. Y hay veces que tengo la sensación de que le estoy mintiendo y eso me pesa un poco. No tanto porque la parte de protección me da mucha tranquilidad, porque a él le estoy generando una situación de más normalidad porque él me ve que yo voy bien, que yo voy superando, voy pasando pero claro, decidí no contarle las novedades porque se angustiaba mucho, se bloqueaba. Con esas edades creo que he acertado. No lo sé si el día de mañana me arrepentiré, pero para mí es una tranquilidad, pero por otra parte me pesa, ¿no? El estar con ella, que es casi un hombre, que vivimos los dos solos. Y claro, yo a mi familia, a mis hermanos y a mis amigos, a mi madre tampoco le he dado detalle, porque mi madre...
Pues a los nuevos, por ejemplo, que tengo una lesión en la cadera, cosas así que me van saliendo algo más irregular y que es importante, ¿no? Porque eso también va a determinar los futuros tratamientos que me pueden esperar. Cuando termine con lo del pecho, pues continuar a ver cómo va avanzando, sobre todo la lesión que tengo en el hueso de la cadera. Y claro, esas cosas no se las he contado yo porque es muy aprensivo y no quiero generarle un problema, prefiero soportarlo yo que decirle, Pablo, porque él sí me pregunta mucho, incluso hay veces que me dice, mamá, tú no me estarás ocultando algo, ¿no? Me estás diciendo toda la verdad. Y claro, en ese momento es cuando yo digo, que le estoy mintiendo. Claro, mis hermanos lo saben, a mi madre tampoco se lo comento porque es mayor. Y bueno, no sé si estoy haciendo bien. A mí me da una tranquilidad y por otro lado me preocupa que me pase factura. Vale. Bueno, el tema que planteas, que es el de la comunicación de la enfermedad y de sus novedades a los seres queridos, a la familia, es un tema complejo. Como norma, es verdad que la comunicación al entorno más estrecho debe ser una comunicación fluida y actualizada, como norma. Estamos hablando de un niño que es mayor de edad, que en teoría está ahí para enfrentarse a los problemas de la vida. No olvidemos que los problemas de salud son un problema de la vida. No es algo extraordinario, forma parte de las cosas que nos pueden ocurrir, es un problema de la vida. Y es cierto que los niños, los jóvenes, se van haciendo fuertes y resilientes a medida que se enfrentan a los problemas de la vida. Cuando tenemos la sensación de que les estamos amargando porque les estamos dando una mala noticia, tenemos que saber que al mismo tiempo, aunque nos duela, porque la protección materna es así, nos duele, pero también tenemos que saber que en la medida en que les exponemos a los problemas de la vida, les estamos dando la oportunidad de que ellos también se hagan fuertes frente a los problemas de la vida y que vean que se puede tener un hallazgo en cadera y sin embargo puedes estar haciendo una vida bastante normal y se pueden, gracias a esa comunicación, pueden empezar a desdramatizar cosas que a lo mejor están dramatizadas. Eso como norma. Aunque también es cierto que en determinados momentos, determinadas personas de nuestra familia, por sus limitaciones a lo mejor a la hora de afrontar y de generar una respuesta adaptativa a los problemas de la vida, a veces eso para nosotros es un problema también. Por ejemplo, muchas personas que me dicen, mira, es que mi madre es muy mayor y es muy pesada y como yo la tenga al 100% de las cosas, es que a mí me va a suponer otra carga más de tener yo que consolar a mi madre y tenerle yo que decir que... Entonces, hay veces que es bastante comprensible, que digamos, bastante tiene una con lo que tiene que bregar como para también tener que bregar con esa situación. Por eso, es verdad que cada situación es diferente y hay que mirarla. Como norma te diría, es verdad que no queremos provocar en nuestros hijos ninguna situación de dolor o de sufrimiento. Eso va en el instinto materno. Sin embargo, te diría que es una pena perder también la posibilidad y la oportunidad de poder hablar con tranquilidad y con calma de lo que está pasando. En un contexto seguro, donde él te va a ver que tú se lo vas a decir, que no se lo va a decir otra persona, que no se lo va a contar un día que tú estés ingresada, que se lo estás diciendo y estás bien. Es decir, de alguna manera eso... Insisto, aunque no es fácil dar una mala noticia a alguien a quien quieres y que te quiere, es muy difícil, pero creo que tiene más que ver con nuestros miedos que con lo que luego va a ser la respuesta del otro. Porque los críos en general tienen una mayor capacidad para adaptarse a las cosas de la que nosotros nos tememos. Y puede ser un recurso bien a tu lado, ¿no? Dale una vuelta, tómate tu tiempo y cuando lo tengas un poco más claro, un día que tengas un poco más de tranquilidad o de ánimo, tal, intenta hablar con él sin dramatizar, para que realmente él vaya sabiendo, porque también pasa una cosa, la información que no se tiene se rellena con fantasía y a veces la fantasía es mucho peor que la realidad. Y cuando tu hijo te está diciendo, tú no me estarás ocultando nada, ¿no? Pues posiblemente tenga más niveles de ansiedad en ese momento si él sospecha porque te oye, porque ve una llamada, porque ve que tú tienes más citas ahora médicas, que ya no tendrías por qué estar yendo al médico, pero sigues yendo. A veces hablar las cosas y aclararlas puede ser duro en un primer momento, pero por otra parte la certeza, la incertidumbre ya se termina y ya hay certezas. Entonces, a veces una certeza de algo malo es menos angustioso que una incertidumbre. No te digo tienes que decírselo,
pero no te atormentes tampoco demasiado, porque insisto que puedes perfectamente explicar lo que hay desde un contexto natural y tranquilo, sin dramatizar, y él va a ver que tú estás bien y que no pasa nada. Eso es algo que se va a abordar y que bueno, que él va a estar a tu lado y tú vas a estar ahí, ¿vale? Una pregunta más. Vamos a ver, yo le quiero dar las gracias a Charo porque me ha asistido 2 veces. Mi problema era, cuando fui a verla, es que yo lloraba mucho, pero no me dolía nada. Entonces, no sé si le habrá pasado a los demás. Yo lo que me sentía mal es porque mis hijos, mi marido, me veían llorar sin motivo ninguno. Yo decía, si estoy bien, no me duele nada, porque lloro, porque los hago sufrir a ellos, que me vean llorar. Entonces ella me dijo que tenía que llorar, que siempre no iba a estar tranquila, que yo tenía que llorar, que ellos me tenían que ver llorar. Ellos incluso me decían, mamá, si tienes que llorar, llora, lloramos todos. Y después si no tenemos que reír, nos reímos. Pero yo me sentía mal por eso, porque ellos me vieran a mí llorar, si no me dolía nada en ese momento, si yo estaba bien. Entonces, también ahora el miedo que tengo, porque por la genética, mi hermana y yo estamos las dos con lo mismo, A2 positivo, entonces ahora el miedo es mis hijos, mis nietos, que se están haciendo la prueba, entonces ahora tiene el miedo de ellos. Pues yo digo, a mí que me pase ya lo que tenga que pasar y que todos los tratamientos para adelante, pero ya que le pasen a ellos, como que ya eso te duele mucho. Entonces, ahora mismo este es lo que yo tengo metido en la cabeza, ellos, no yo, sino ellos. Pues sí, pues yo estoy aquí muy a gusto, yo no me pensé en mi casa hoy. A ver, eso que dices es muy importante y enlaza con lo que hablábamos antes de cómo bregar con el miedo. El miedo es una alerta que está bien tenerlo cuando nos protege. ¿De qué os va a servir esto? Pues para que efectivamente hagáis todo el consejo genético, hagáis todo lo que los médicos digan que tienen que hacer. Si tienen que entrar en un protocolo determinado de familiares, etcétera, de riesgo, tendrán que hacerlo. Una vez que eso se haga, una vez que ya se ponga en manos de ellos, a partir de ahí ese miedo es como lo que decía de la alarma de la casa, que salta la alarma pero ya ha llegado la policía. Esa alarma, ese miedo ya deja de ser útil, ya no nos sirve. En ese caso lo que tenemos que hacer con él es intentar neutralizarlo. Y yo, aunque soy psicóloga, intento utilizar técnicas que son puramente fisiológicas. Utilizamos mucho la respiración, porque simplemente respirar 3 o 4 veces en una combinación de 4 segundos para inhalar, 2-3 segundos aguantando el aire y 8 segundos para exhalar, simplemente ese ejercicio, 3 o 4 o 5 veces seguidas y tantas veces en el día como queramos, desactiva la respuesta de alarma, la desactiva de una manera fisiológica. Da igual lo que estemos pensando o dejemos de pensar. Y muchas veces es la única manera en la que tenemos que abordar el miedo, en su componente físico, en su componente fisiológico. No tanto en pensar, bueno, no pienses, no te preocupes, verás cómo todo va bien. Da igual, da igual. Se trata de desactivarlo porque ya ha cumplido su función. Es quitar la alarma, desenchufar la alarma que está ahí sonando, pero ya no hace falta porque ya ellos saben cuál es la actuación que hay que tener en el caso de tu familia. Y en ese sentido, todo lo que estamos hablando, saber que es natural esa alarma, pero que cuando ya ha cumplido su función, ya no nos sirve, desactivémosla. Respiración consciente, atención plena, meditación, como decía antes ella, cualquier técnica, actividad física, distracción, meditación, mindfulness, cualquier técnica que os funcione, yo os la recomiendo porque es la manera de poder seguir viviendo a pesar del miedo, no sin miedo, sino a pesar del miedo. ¿Vale? Pues muy bien, ¿alguien más se anima con alguna pregunta? Tanto para Charo como para la doctora Sosa, como para Ana, nuestra compañera nutricionista. Me gusta a mí esto de entregar. El pasillo. Soy de moderadora.
A ver, yo quiero hacer dos preguntas, una a Paloma y otra a ti, Jesús. A Paloma, a colación de lo que has comentado de las pruebas radiológicas de... ¿Cómo se llama? De la radioterapia. Yo... Un momento que no hablamos con el himno del Betis, ¿eh? Mío no es. A ver, como todas sabéis y a las que se le hacen radioterapia, le ponéis una serie de puntos tatuados que yo sé que no están puestos de forma arbitraria, pero no entiendo la disposición que tienen. Entonces, me gustaría que me explicara por qué están así. Y la pregunta que le quiero hacer a Jesús, un segundo y ya os lleváis el micrófono en posesión. Ayer Modesto hizo una pregunta a la que yo me esperaba otra respuesta. Creo que fue Pepe el que le respondió. Y es que hoy en día, a raíz de lo que le ha ocurrido a mi mujer, tú hablas con la gente y te enteras de una cantidad de personas que están padeciendo esta enfermedad, que dices tú, ¿esto es por algo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad? ¿Es culpa solamente de la mala alimentación que tenemos, que es totalmente distinta a la que había antiguamente? ¿Hay algunos factores, aparte, hoy en día, que están incidiendo de forma negativa en esa enfermedad? Puede ser lo que se habla muchas veces aquí en Coria, que entre Coria, La Puebla, los pueblos así aledaños a las tierras que hay por allí, por la isla, los pesticidas, no sé. ¿Puede ser que eso esté también incrementando esa incidencia de cáncer en la sociedad? No solamente de mama en este caso, sino de otros tantos muchos. Venga, pues respondo yo primero. A mí me has preguntado por los tatuajes de radioterapia. Los tatuajes son... Nosotros tenemos distintos sistemas de inmovilización. Necesitamos, nuestros tratamientos cada vez son más precisos. Eso nos permite dar dosis cada vez más altas con un margen de error cada vez más pequeño. Eso es gracias a las máquinas que cada vez conforman más el foco del que hemos hablado antes y a que la inmovilización del paciente cada vez es más exquisita. Entonces, tenemos muchos sistemas de inmovilización. El más grosero y el primero son los tatuajes. Los tatuajes simplemente es que el día que te hacen para hacer un tratamiento de radioterapia, nosotros primero necesitamos un TAC, que no es un TAC para ver resultados. Eso yo siempre lo explico en la consulta. No buscas resultados, los resultados ya los tenemos de toda la batería de pruebas que se te han hecho, de lo que se ha visto en la cirugía, etcétera. Este TAC nuestro es un TAC de simulación. Nos permite saber, por ejemplo, cuando la paciente se tumba, cómo le cae la mama, para saber cómo tengo que hacer yo para que la máquina se mueva, para que el foco vaya siempre a la zona en la que está el tumor. Es muy importante que el foco vaya solamente a esa zona. Si el paciente queda posicionado de una manera distinta, pasan dos cosas: que el foco apunta a otro sitio, se deja de tratar tumor y se empieza a tratar tejido sano. Entonces, por eso la inmovilización, el posicionamiento exquisito es tan importante. El día que se le hace el TAC de simulación, con el que calculamos nosotros cómo tiene que moverse la máquina, esa posición que lleva en el TAC, que en el cáncer de mama os sonará todas tumbada boca arriba, con los bracitos hacia atrás y la cabeza mirando hacia el lado que no te van a radiar. Pues esa posición es la que luego tiene que repetirse exactamente igual los 15 días de tratamiento, o 5 días, o 25, o los que sean. Entonces, en el TAC tenemos un puntero láser que nos sirve para colocar a la paciente derecha. Es un puntero láser en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y eso nos permite pues, que la cabeza no quede para un lado, ni que el paciente quede escorado, ni nos permite ponerlo derecho. Y ese mismo, basándonos en ese puntero láser, dibujamos los tatuajes, que en función de la zona a tratar están en un sitio o en otro. Son referencias, son coordenadas, porque luego en la máquina del tratamiento tenemos un puntero láser calibrado exactamente igual. Entonces, cuando colocamos a la paciente, tenemos que hacer coincidir los tatuajes con el láser, para asegurarnos que la alineación de la paciente es exactamente igual que el día que se adquirió la imagen en la que se basa el tratamiento que se va a aplicar.
Luego, además de eso, se le colocan una serie de aparatos que son inmovilizadores, que hay veces que se necesitan más y hay veces que se necesitan menos. Y luego el TAC, o sea, la máquina, antes de empezar a tratar, hace un TAC de baja dosis, que lo que hace es que nosotros tenemos el TAC de simulación y el TAC que hacemos antes del tratamiento. El software de la máquina te lo fusiona. Entonces, tú en el momento de fusionarlo, ves si coincide la zona que querías tratar el día de la simulación con dónde está la zona realmente hoy, antes del tratamiento. De hecho, la gente que ha estado en un acelerador sabe que primero da una vuelta a la máquina, luego la mesa se recoloca porque te está posicionando para que coincidas, está haciendo un matching, te está posicionando exactamente igual que el día de la simulación, y luego, una vez que lo vemos y tanto los técnicos como los físicos como los médicos le damos el visto bueno, entonces empieza el tratamiento. Y por eso son los tatuajes que no son arbitrarios, es inmovilización, efectivamente. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta también que fijaros que cada día que el paciente se trata pasa 4 controles de verificación. O sea que el tratamiento es súper preciso y aún así nos encontramos pacientes que nos dicen muchas veces: oye, ¿seguro que me estás tratando lo que me tienes que tratar? Sí, estamos tratando lo que tenemos que tratar, porque no lo ve solamente una persona, lo vemos 4, hacemos una revisión de 4 personas por cada paciente, ¿vale? Así que... Y luego además esas imágenes, a posteriori, el médico responsable las supervisa todos los días del tratamiento. O sea que es muy seguro y está muy controlado, sí. Bueno, y con respecto a lo que tú decías, Miguel Ángel, sí que es cierto que estamos viendo en una sociedad en la que el ritmo de vida cada vez es más acelerado, ¿no? Con respecto al tema de la alimentación y tal, los hábitos tóxicos, pues bueno, hay personas que a pesar de todas las campañas de divulgación y de promoción de la salud, sí que es cierto que esos hábitos tóxicos todavía están presentes como nosotros, como son el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. También tenemos muchas sustancias tóxicas, sobre todo en los alimentos, a pesar de que hay instituciones que controlan y regulan de manera bastante detallada, ¿no? Y bastante escrupulosa todas esas situaciones. Para nosotros sí que es verdad que lo que nos preocupa actualmente son los mecanismos inflamatorios. Yo recuerdo, Paloma, cuando nosotros éramos residentes, que hace de hecho unos cuantos de años, que bueno, no tantos. No tantos, que se hablaban de que experiencias traumáticas generaban la aparición de tumores. Entonces, claro, imagínate, los oncólogos nos echábamos las manos a la cabeza, cómo una situación, una mala noticia, te va a generar la aparición de un tumor. Y sí que es cierto que nosotros ya en la práctica clínica habitual cada vez vemos pacientes o que bien son diagnosticados o bien tienen una recaída que coincide con una situación trágica, de una pérdida de un familiar, un despido, un divorcio. Y es que sí está demostrado ya actualmente, y cada vez tenemos más evidencia de todo esto que os voy a contar, que los mecanismos inflamatorios actúan favoreciendo, o favoreciendo en este caso perjudicando o atentando contra el sistema inmune. Por lo tanto, es nuestro sistema el que está perdiendo poco a poco las defensas para actuar contra los mecanismos reparadores contra el cáncer. Entonces, eso sí que pensamos que puede ser una justificación, entre las otras que os he comentado, ¿no?, para que la prevalencia o la incidencia de este tipo de enfermedad pues cada vez vaya siendo más. También depende muchísimo, como os he comentado antes, de todos los mecanismos diagnósticos. Antes los pacientes se diagnosticaban cuando estaban en la fase, o la enfermedad en fase muy avanzada. Hoy, afortunadamente, no es que tengamos más diagnósticos, sino que los diagnosticamos antes, que es lo que a nosotros nos interesa, diagnosticar más y antes para garantizar la supervivencia de los pacientes. Y yo creo que también un poco a colación de eso, del diagnóstico precoz, ¿no?, de los programas de screening que realmente detectan los tumores de manera muy temprana. Antes se moría la abuela y ¿de qué se había muerto? De vieja. Sí. Y ahora sabemos que no, que la abuela no se murió de vieja. De un dolor, exactamente, se murió de INRI, ¿no? Una cosa mala. Exacto, ¿no? Una cosa. Fijaros, claro, y otra cosa que es verdad, que ahora se ha perdido mucho el tabú, la vergüenza. Ahora se ha normalizado mucho más el hablar, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues tenemos cada vez más en redes sociales exponentes como Elena Huelva, que se encargan de dar visibilidad a estas enfermedades de tal manera que cada vez se normalice más, y igual que dices, yo tengo azúcar, pues a mí me han tratado un cáncer de mama. Y yo creo que también el hecho de que tú eres más consciente de la enfermedad porque ya te ha tocado a ti en tu casa, hace que también estés más perceptivo en el medio y que se habla sin tanto tabú, que se diagnostica antes y bueno, y que tenemos una serie de factores que influyen. Y sobre todo la visibilidad, ¿no?, que yo creo que es importantísimo transmitir todas las ideas que estamos teniendo o desarrollando en este tipo de eventos.
La visibilidad, tenemos que hacernos visibles, tenemos que decir qué es lo que pasa y tenemos que deciros a vosotros qué es lo que pasa cuando las cosas se hacen bien, cuando los diagnósticos se hacen de manera inicial, cómo se favorece todo para que el paciente al fin y al cabo salga beneficiado con un aumento de supervivencia. Oye, que estamos hablando de que vamos a vivir más con una mejor calidad de vida porque los tratamientos al fin y al cabo van a ser menos agresivos, precisamente porque el diagnóstico ha sido antes. Esa es la idea fundamental que tenemos que sacar de estos 2 días de jornadas. ¿De acuerdo? El diagnóstico inicial, cuanto antes mejor y cuanto antes más supervivencia. Venga. No necesitamos para la cámara. Yo tengo una duda. ¿Hay tumores buenos y tumores malos? ¿Qué diferencia hay entre el tumor y el cáncer? Eso al fin y al cabo es etiología, son definiciones, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hacemos referencia en el ámbito de la oncología a un tumor es una patología maligna. Después tenemos lesiones que son benignas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que siempre muchas veces en el ámbito de la calle, en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de un tumor, pues nos referimos a un bulto, ¿de acuerdo? Pero nosotros en el ámbito de la oncología, cuando hablamos de tumor, es una patología maligna. Es un tumor que ha sido biopsiado, que se ha confirmado que eso tiene células tumorales malignas y por lo tanto tenemos que realizar un tratamiento inmediato o de manera preferente. Muchas veces en otro tipo de ámbito, cuando hablamos, ha salido una tumoración o el paciente presenta una tumoración, cuando no tenemos ninguna connotación más ni definimos o detallamos más esa tumoración, probablemente sea una lesión de características benignas, que claro, que sí que es cierto que lo tenemos que tener muy en cuenta pues a la hora de establecer ese criterio a la hora de tratar. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que nos encontremos en fiestas, en Semana Santa, en el Rocío, en la calle, cualquier fin de semana. Pero que si no, pues ya sabéis dónde me podéis encontrar y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Bueno, vamos a... Está fuerte, vamos potente. Vamos a entregar a Jesús y también a las doctoras que nos han acompañado esta tarde pues un pequeño obsequio de recordatorio. Jesús, ayer ya te dimos uno porque hiciste la presentación de radioterapia previa, una presentación así improvisada. Que he hecho doblete. Hoy lo tienes con tu nombre. Se me va a caer la vitrina abajo, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Yolanda, aquí también hay un pequeño obsequio para la Fundación Sandra Ibarra. Y este último es para la Asociación contra el Cáncer de Coria del Río, que ha colaborado también estrechamente para que estas jornadas pues, sean un éxito. Así que, Aurora, por favor. Nosotros nos encontramos en la calle Carretero, número 13. Lo mismo que acudían ustedes cuando organizamos la marcha, que vienen de los pueblos colindantes y Coria y nos acompañáis. Digo lo que dice Charo, que no tengáis miedo a acercarse allí por la asociación, que allí estamos nosotros para atenderos a todos los que necesitéis. Y no digo nada más, sino que estamos allí para todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar la jornada definitivamente y no lo puedo hacer pues nuevamente dando las gracias a todas las personas que han colaborado en la organización de las mismas, especialmente pues a los profesionales que ya habéis visto la capacidad comunicativa que tienen y lo empáticos que son, ya lo dije ayer, pero creo que es muy de agradecer que bueno, pues, utilicen su tiempo libre para estar aquí con nosotros e informándonos y alentándonos a seguir adelante en nuestras vidas, ¿no? Me vaya a permitir, no sé si sigue por aquí, una señora que ayer ya nos anunció que hoy iba a consulta, pero creo que no, que ya se ha tenido que ir. Sí, ha estado aquí. Bueno, la verdad que es un ejemplo el ánimo con el que ha afrontado el diagnóstico que le han dado, un diagnóstico negativo, y por contra, pues su marido es el que estaba padeciendo más la situación, ¿no? Bueno, que lo que quería era pues que le diéramos un aplauso más que a ella a él, porque estaba muy afectado, ¿no? Pero bueno, ella se ha ido muy contenta de aquí. Y estoy seguro que en la calle Carretero le vaya a echar un cable importante. Así que nada más, que estéis permanentemente colaborando, ayudando al que tengáis al lado que pueda padecer un cáncer, que es necesario que nos ayudemos todos los unos a los otros, que es una enfermedad pues evidentemente terrible, porque nos puede matar, pero que al mismo tiempo, como bien nos han transmitido los profesionales, pues cada vez por suerte hay más capacidad para combatirlo y para eliminarlo. Así que vamos para adelante.
Muchas gracias a todos y a todas.